Salmos 86. Vamos a leer el versículo 10 y vamos a tocar la segunda parte de tenemos un Dios sobrenatural. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces se nos olvida. Mire, si la gente supiera su espíritu, que tiene un Dios sobrenatural, estuviera aquí en la iglesia. Hablo la gente cristiana. Estuviera aquí en la iglesia y no estuviera llorando por los problemas. Estuviera dando gloria a Dios, porque Dios es más grande que el problema que se levante en su contra. O sea, no hay problema más grande que Dios, hablando a Dios como persona. Número uno, no hay problema más grande que Dios, hablando a Dios como persona. Número dos, no hay problema más grande que el poder de nuestro Dios. O sea, no va a haber ningún poder infernal sobre su vida, no va a haber un poder territorial sobre su vida, ni va a haber un poder humano sobre su vida que supere el poder de Dios. O sea, si algo lo está dominando, es porque está confiando en sus fuerzas humanas. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y esa es la mentalidad que se le activa al cristiano en la casa de Dios. Porque la cobertura suya se llama Jesucristo. Y la cobertura suya es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante Él se dobla toda rodilla, toda enfermedad, todo poder, toda potestad, todo principado. Reconoce el poderío y el señorío de la autoridad de Jesucristo. La iglesia que muchas veces no lo conoce. Si usted está aquí es porque conoce la autoridad de su Dios, el gobierno de su Dios, el poder de su Dios. Por eso vamos a tener esa activación en nosotros. Que la enfermedad no me detenga, que la depresión no me detenga, que los problemas matrimoniales no me detengan, que los problemas financieros no me detengan. Es que es fácil darse a doblegar por un problema, por un espíritu de depresión, pero ahí donde tenemos que someternos más. Dice la Biblia, someteos pues a quién. ¿Sabe la Biblia? A Dios. Someteos pues a Dios. Y después dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué el diablo no se va? Porque no nos sometemos a Dios. ¿Por qué el diablo no huye? Porque no nos sometemos a Dios. Entonces el secreto para que el diablo huya es que estemos sometidos delante de Dios, sometidos delante de Cristo. Porque cuando estamos sometidos bajo el manto del Señor Jesús, tenemos autoridad, poder, dominio propio para que el diablo se vaya. ¿Y cómo el diablo se va a ir? Cuando lo resistimos. Usted puede resistir el ataque, puede resistir la tormenta, puede resistir la adversidad. ¿Cuándo? Cuando se someta a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? Dice usted, por medio de su palabra. La Biblia dice el qué hacer, pero también dice qué no hacer. Y por eso estamos los ministros aquí, enseñándole que la palabra de Dios que lo va a vivificar, la palabra de Dios que lo va a levantar, la palabra de Dios que lo va a activar. ¿Por qué? Porque sin la palabra no podemos hacer nada. Entonces, la Biblia dice que el débil va a tener que decir que es fuerte. Es que yo soy débil, pero aquí se tiene que cambiar la mentalidad. En Cristo usted es fuerte. En Cristo usted tiene autoridad. En Cristo no puede retroceder. En Cristo usted puede avanzar. Van a venir ataques, sí. Van a venir problemas, sí. Pero en Cristo, dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Amén. Entonces, si nosotros en la fuerza humana somos vencedores, o sea, el poder del Espíritu Santo nos añade algo más y nos hace más que vencedores. Eso significa que nada nos va a detener. Imagínense cuál es el poder de nuestro Dios. Que el profeta Isaías dijo que si usted pasa por el fuego no se va a quemar. Que si pasa por el agua no se va a ahogar. Entonces, Salmos 86:10. Esto lo leímos el domingo anterior. Y más que un texto es una activación. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios.
El 11 dice, enséñame a llevar tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. 12. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos han buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Escuche, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y vemos la grandeza de Dios en todo su esplendor, la grandeza de Dios en su poder, la grandeza de Dios en su sabiduría, la grandeza de Dios en su misericordia, la grandeza de Dios en su poder creativo, la grandeza de Dios en todas las cosas. O sea, Dios es grande en todos los aspectos, Dios es grande en todas las cosas. Ahora, les voy a decir algo, la grandeza de Dios no va a ver según su acercamiento hacia Dios. La grandeza de Dios va a ser según su acercamiento hacia Él, hacia su persona. Entre más comunión pase con Él, más va a conocer su voluntad y más va a conocer su poder. Moisés miró todo lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Él. Siempre he enseñado, primero Dios lo busca, pero después usted tiene que buscar la presencia de Dios. Dios le apareció a Moisés en una zarza en Éxodo capítulo 3 y tuvo un encuentro, una transformación, pero después Moisés tenía que subir al Sinaí. Después Moisés tenía que tener encuentro con Dios. Dios lo buscó a usted por medio de alguien que lo evangelizó, sea en la calle, sea en su casa, sea en su trabajo. Alguien lo invitó y lo trajo a la iglesia. Otras personas no, de manera sobrenatural, sintieron de ir a una iglesia, buscar una y se sentaron ellos solitos en una silla. Ese día reconciliaron, aceptaron a Cristo y comenzaron su vida. Entonces Dios primero lo busca. Después que Dios lo busca, el deber suyo y el deber mío es buscarlo continuamente a Él. Entonces, entre más busquemos a Dios, más se va a manifestar en nuestra vida. Te lo digo porque en cierta ocasión había un niño pequeño y le dijo al padre: Dios es demasiado chico, Dios es demasiado pequeño. Entonces el padre de familia le pregunta: ¿por qué? Porque si Dios fuera grande, como tú dices, los niños todos preguntan, entonces lo pudiéramos ver. Dios no se mira, Dios es demasiado pequeño. El padre no hallaba cómo responderle, y en eso vio un avión que venía largo, y entonces le dijo: Dios es el tamaño de ese avión, y como los aviones entre más alto van, se miran más pequeños, entonces le dijo: entonces Dios es demasiado pequeño, porque era un niño pequeño, porque ese avión es pequeñito. Después el padre de familia lo que hizo fue que lo llevó al aeropuerto y lo llevó cerca de los aviones y empezó a verlos hacia arriba y le dijo: de este mismo tamaño es aquel avión que te enseñé, que iba volando. Y le dijo: Dios, la grandeza de Dios la vas a ver según cuán cerca esté de Él. Si tú estás lejos de Dios, lo vas a ver como un Dios pequeño, pero si estás cerca de Dios, vas a ver la grandeza de tu Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces no miramos la grandeza de nuestro Dios? Porque estamos demasiado lejos de Él. Y si nosotros los cristianos muchas veces estamos lejos de Él, imagínense los inconversos. Imagínense, porque la gente dice: yo sé que Dios es grande, pero la información la tienen aquí en la mente, pero no la tienen en el espíritu. Entonces todo lo que viene en el espíritu es lo que se va a activar. Todo lo que viene en el espíritu es lo que se va a producir. Entonces, ¿quiere ver la grandeza de Dios? Tiene que activar la fe.
tiene que creerle a Él. No podemos ver milagros, prodigios, ni sanidades si nosotros no activamos la fe en el Señor. Dios puede tener el poder suficiente para hacer algo grande, pero si no tenemos la fe suficiente para ver cosas grandes, no pueden suceder. No pueden suceder. Ahora, ¿usted cree que Dios lo puede bautizar? Será bautizado. ¿Usted duda que Dios lo puede bautizar? Hablo en el Espíritu. No será bautizado. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? Será sanado. ¿Usted duda que Dios lo puede sanar? No va a ser sanado. ¿Usted cree que Dios lo va a hacer libre? Todo depende de la fe. Dios no puede hacer nada en esta tierra si no es por la fe de los seres humanos, pero Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. O sea, el mismo Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento, los hizo en el Nuevo Testamento, y el mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del año 2025, de la nueva generación. Muchas generaciones han pasado, muchas generaciones no vieron la gloria de Dios, otras sí la vieron. Los que vieron la gloria de Dios fueron los que la buscaron, los que tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo, aquellos que estuvieron dispuestos a ser tildados por locos, por herejes. Pero yo no sé si usted está dispuesto a defender su fe. Yo no sé si usted está dispuesto a defender que Dios todavía habla. Yo no sé si usted está dispuesto a defender que Dios todavía hace milagros. Yo no sé si usted está dispuesto a defender, no le digo a pelear ni a debatir, pero que nadie le anule su fe, que nadie le mate su fe, que nadie baje su fe. Dios le va a hablar a usted según el nivel de búsqueda, según el nivel de acercamiento, según el nivel de sometimiento que te quiere crecer en revelación. Conéctese con la fuente de la revelación. Quiere que Dios use milagros, conéctese en la fuente de los milagros. A veces el problema es que la gente se conecta, se desconecta, se conecta y se desconecta. Y ahí es donde va, sube y baja. Donde a veces fluye y a veces siente que está seco y vacío. Entonces necesitamos un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y el Salmo 86:10, que es la base de esta predicación, es lo que el salmista David dijo: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, y ese Dios suyo liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces Dios todavía quiere liberar a la gente de la esclavitud, de las adicciones, de la droga, del alcohol, de la hechicería, de la prostitución, del homosexualismo. Pues ese es el Dios que usted debe proclamar. Hasta el día de hoy yo he proclamado un Dios que sana, que liberta, que hace milagros, pero yo no sé qué proclama usted. Si no evangeliza, no proclama nada. O sea, no le pide el poder a Dios si no está dispuesto a ejercerlo. No le pide autoridad a Dios si no está dispuesto a ejercerlo. Señor, dame autoridad. Le dice al inmigrante que dice que tu casa es brujo, tiene miedo. Entonces, ¿cómo le pide autoridad a Dios si no lo va a ejercer? No la va a ejecutar. Y como le digo a la gente, en todos los barrios hay brujos. En todas las ciudades hay brujos. Lo único que hay lugares que es más fuerte que en otros, pero en todos los lugares hay. Señales que en lugares hay bastante brujería, hay bastante idolatría. La idolatría va ligada con la brujería. Hay bastante idolatría. Hay bastante fornicación, hay bastante adulterio, hay bastante puntos de droga. Hay bastante pecado, pero tenemos una promesa que donde el pecado abunde también va a abundar la gracia de Dios, pero la gracia de Dios solo la puede transmitir por usted. O sea, si hay demasiado pecado, perdición, almas perdidas, almas que se están muriendo sin Cristo, y le voy a decir esto hoy como un recordatorio: Dios le va a pedir cuentas por las almas de su barrio. Si usted es cristiano, Dios le va a pedir cuentas por cada persona que se está perdiendo y usted no le habla de Cristo. Yo recuerdo que a una persona yo le hablé de Dios y estaba en estado de ebriedad. En el seno del cáncer, estaba en la cima
Y empecé a hablar después de una reunión de célula, empecé a hablar con un hombre y le dije que buscara de Dios. Me dijo que orara por él, cerró los ojos y levantó las manos. Le dije que si quería aceptar y reconciliar, la persona me dijo después y lo invité a la iglesia. A los 15 días lo mataron. Me di cuenta que lo mataron porque eran de los que les gusta tomar vino del cerdo. ¿Sabe cuál es el asunto? Hubiera sido una carga para mí darme cuenta que yo tuve la oportunidad de hablarle de Cristo, que lo hayan matado y yo no puedo poderle hablar del Señor. Lo mataron y lo degollaron. Lo degollaron. Y en estado de ebriedad. Hay personas que si no se arrepienten van a morir. Puede ser en un pleito, puede ser en un accidente o como sea. Y si usted tuvo la oportunidad de hablar del Señor y no lo hizo, Dios le va a pedir cuentas por esa alma. Evangelice su casa, empiece por su casa, empiece por su familia, empiece por los suyos, por sus vecinos, por sus amigos. A los parientes míos, familiares míos, yo les digo, vayan a la iglesia. Si Cristo viene, ustedes se van a perder. Si Cristo viene, van para el infierno. Así les digo, si Cristo viene o mueren, van para el infierno. Y a veces cuando la gente tiene dureza del corazón dice, ¿y quién dice que el infierno es real y ha sido cristiano? ¿Quién dice que el infierno es real? La Biblia. Ahí no me digo, y ustedes no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Yo solo se ríe, la gente ya sabe que si Cristo viene no se van con Él, sino andan bien con el Señor. La gente ya sabe que si se apartan de Dios, no, que Dios tiene misericordia. Si tienen misericordia, pero no abusen de la misericordia de Dios. Dice la Biblia, en el pasaje que leemos, que la misericordia de Dios es grande, pero nosotros la queremos hacer más grande de lo que es. Es que si Dios tiene planes para mí, Dios mismo me va a llamar y usted lo anda visitando y Dios lo anda llamando para través de usted. Hasta si es posible pegar una carreta y uno no, como que quieren que Dios les aparezca ahí y les digan, ponerte a cuentas conmigo. Mire, vendrá un tiempo donde la gente va a hacer lloro y crujir de dientes, que van a recordar las veces que se les visitó, van a recordar las veces que le dijeron que se congregara, van a recordar las veces que le dijeron que buscara al Señor, se van a recordar cuando desde el púlpito se les exhortaba para que se sometieran a Dios y que le sirvieran. Y les voy a decir ahora, los voy a confrontar, no a todos, pero ahora, ¿por qué le duele la cabeza que yo le enseñe la Biblia o que los mentores le enseñen la Biblia? Y están con el libro de Nacho con sus hijos y no les duele la cabeza. A los niños se les duele porque le han con un palo en la cabeza. Y aquí a les con un palo en la cabeza. ¿Por qué les cuesta memorizar la palabra? Ore, mire que yo recibí un ataque fuerte en la cabeza. Y habían cosas que se me olvidaban. Habían cosas que yo no podía memorizar. Los brujos me lanzaron un ataque fuerte, un gato a la cabeza. Y tuve que empezar a orar y hasta ayudar, pero si te lo haces, oh, Señor, dame retención. Yo no era así. Señor, haz que yo retenga tu palabra, porque ¿cómo no voy a querer retener las palabras si Él es pan? O sea, yo quedo desarmado. Si no retengo palabras, yo estoy desarmado. O si no sabes cómo usar la espada de doble filo, estamos desarmados. Los militares son entrenados no solamente para disparar tiro al blanco. Los militares son entrenados hasta para armar y desarmar su fusil. Ellos lo desarman, ellos lo limpian y lo vuelven a armar. Y saben cuándo ponerle seguro a su arma. Saben cuándo quitarle el seguro a su arma. Pero tal vez usted está pasando una escasez financiera y usted dice, no, me voy a estar con fe porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que está diciendo es que puede aguantar hambre.
Nos está desatando promesas de provisión. Hay un montón de promesas en la Biblia que hablan de provisión financiera, de provisión material. Hay bendiciones que se desatan por la palabra, pero si usted no las sabe, no las va a activar. Y solamente se activa lo que yo sé. Y se activa lo que yo practico. La gente no cristiana se sabe Filipenses 4:13. La gente no cristiana se sabe Juan 3:16. ¿Sabe qué va a ser bonito a usted? Hermano, yo le voy a decir un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ellos no se quieren arrepentir. Va que dice que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna, pero no quieren arrepentir. Y bien saben que el que no viene a Cristo se va a perder. Se perderá por toda una eternidad. Entonces, para mí, los que se pierden de la iglesia y de Dios quieren perderse por toda la eternidad. Quieren vacaciones. Entonces, la grandeza de Dios nos va a respaldar que aunque el ataque sea fuerte, Dios nos va a dar grandes victorias. Entre mayor es el ataque, mayor es el respaldo que Dios va a provocar en nuestra vida y en nuestra casa. Usted no puede tener el respaldo de Dios que usted no lo conoce. Dios hace facetas diferentes. Dios la hace de doctor, de abogado, de juez, de psicólogo. Dios hace todas las facetas. O sea, Dios nos va a administrar el área que queramos ser ministrados. En Dios nosotros estamos completos. En Dios nosotros estamos plenos. La plenitud de Dios está cuando nosotros la abrazamos. Aquí vamos a tener carencias así, físicas, carencias emocionales o en cualquier área de su vida, pero Dios no desampara al que cree en Él. Jamás desamparó a Moisés, jamás desamparó a Josué, jamás desamparó a Elías, jamás desamparó a Eliseo, jamás desamparó ni a su propio hijo llamado Jesús. No desamparó a Pedro, no desamparó a Pablo, no desamparó a Timoteo, no desamparó ni aún al apóstol Juan en la isla de Patmos donde estaba prisionero, que ahí recibió la revelación del Apocalipsis. O sea, Dios no desamparó a nadie. Y les voy a decir algo. Mucha gente razona por qué los apóstoles tuvieron esas muertes tan fuertes y los profetas. Es porque la temporada nuestra, la temporada de la gracia, iba a ser más fácil. Mire, hasta por redes sociales transmitimos. ¿Usted cree que un profeta que anda persiguiendo a Elías se pudiera transmitir? Si la gente sabe que ustedes van a matar. O sea, nosotros lo llevamos más fácil, aquellos pagaron un precio fuerte. Los demonios, los espíritus se fueron contra el hombre, se fueron contra el humano. Pero como la palabra ya estaba sembrada, se propagó y hasta el día de hoy la iglesia sigue en bien. La iglesia sigue vigente. ¿Qué haría usted sin iglesia? ¿Qué haría usted sin iglesia? No hablo de expansión de gloria, hablo a nivel mundial. ¿Qué haríamos nosotros sin iglesia? ¿Cómo estaríamos nosotros? Aquel salmista dijo: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y después de eso, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Entonces el amor de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande, pero no abusemos de ella. O sea, tenemos un Dios sobrenatural que hasta el amor de Dios es sobrenatural. La misericordia de Dios es sobrenatural. ¿Qué significa eso? Lo sobrenatural significa todo aquello que excede lo terrenal. ¿Es misericordioso usted? Sí es. Si no lo es, comience a hacerlo. Porque Dios es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Dios es amor, nosotros tenemos que caminar ¿en qué? En amor. Por eso Dios es sobrenatural, el amor de Dios es sobrenatural, la misericordia es sobrenatural, porque nosotros también somos amorosos y misericordiosos. Pero cuando hacemos las cosas que Dios nos dice, pero ahora usted cree, se lo va a comprobar con la Biblia. En la bienaventuranza dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces significa que nosotros también somos misericordiosos.
¿Cuándo lo somos? Cuando queremos reflejar a Cristo. Hay gente que no es misericordiosa. Hay gente cristiana que no es misericordiosa. ¿Saben cuándo no hay misericordia? Cuando no levantamos al caído. No hay misericordia cuando señalamos el pecado ajeno. Cubro los míos, pero ando divulgando los del otro. No quiero que se den cuenta de los míos, pero de los del otro sí ando hablando todo lo que hizo malo. Entonces el misericordioso no divulga lo que Dios ya perdonó. Si usted cometió un pecado hace 5 años, el ser humano se lo va a seguir recordando y lo va a seguir divulgando. Cosas que Dios ya las perdonó, cosas que Dios ya las borró, cosas que Dios ya no las tiene en su memoria. La mente de Dios también es sobrenatural. O sea, Dios olvida, el ser humano no. Dios perdona y lo hace si hay un arrepentimiento genuino. Entonces vamos a Hechos capítulo 10, donde hay un arrepentimiento genuino. El Señor se va a mover de manera grande en misericordia en todo. Hechos 10. Dios nos levantará a nosotros más de lo que hemos estado. Te vas a seguir sentado, no, nadie dice amén. Aquí como dijo el pastor Wilmer, ¿cuánto vale un amén? Va a dar 20 pesos por cada amén. Dios no va a levantar a usted. Yo a ver el día del niño, cuando va a ver las confites y los tienen así, todo el mundo se lanza hacia la palabra, arrebátela. Arrebate la palabra. Que la calor no le quite los amenes. Quiero unas 20 lucillas aquí para que me prendan al pueblo. Hay una hermana ya está descansando en la presencia del Señor, que es la hermana Lucía. La semana pasada iba a entrar el culto. Gloria a Dios, Cristo vive, aleluya. Todo el culto. Hermana Lucía de la Joaquín, no sé si la conoció, que le faltaba un pie. Hermana que me ha aprendido en todos los cultos. Atesore la palabra, póngala por obra. A veces el enemigo por eso no quiere bloquear el entendimiento, porque donde hay ignorancia, o sea, no hay defensa. Te lo repito, donde hay ignorancia, no hay defensa. ¿Cómo se va a defender con algo que usted ignore? Imagínense que Dios es tan grande que una quijada fresca de un burro muerto mató miles de personas en mano de Sansón. Pero creo que usted es el Sansón pelón y no el Sansón peludo, ¿no? Casi le puse un amén. ¿Sabe por qué yo lo despierto? Porque a veces si no tenemos capacidad para recibir una bendición, una activación o un amén, los brujos le van a decretar cosas malas y si está dormido no va a tener ni actitud ni para contrarrestar esos ataques. Mire, los brujos se están orando en su contra. Los hechiceros están orando en contra de su matrimonio, en contra de su negocio. Pero si usted no contrarresta las acechanzas del diablo, él va a estar todo chacado. Hay que contrarrestar al diablo, hay que agarrarlo con violencia. Hechos 10:38. Escucha lo que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Qué necesito yo para activar en lo sobrenatural la unción del Espíritu Santo? Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo, dice, y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el resultado de la unción? Dice ahí: y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí hay dos cosas importantes que no debemos desligar. Empieza con la unción y termina con la presencia. Hemos leído muchas veces el versículo, sí, es uno de los versículos que a mí me gusta.
¿Saben cuál es mi versículo favorito? No saben, ¿vale? Yo me lo he dicho varias veces. ¿Saben cuál es? ¿Ah? Un premio al que lo sepa. ¿Tienen un versículo favorito ustedes? Ya para que me despierten, miren que si los vi es tarde, ¿verdad? ¿Cuál es su versículo favorito? Tienen que tener, miren, el versículo favorito mío es, ¿cuál es? Mateo 4:4, el pasaje favorito mío. El de mi mamá era Josué 1:9. Yo creo que ni el de su esposa sabe, ¿verdad? Para que el día que vaya al mall o a un lugar de artesanía y mire un versículo, se lo voy a llevar. Y este es el versículo que le gusta a mi esposa o a mi esposo o a mi mamá o a mi papá. A mí el versículo de toda la Biblia que me gusta, porque me gustan muchos, es Mateo 4:4. Y dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Por qué? Porque el mundo y toda la creación fue hecho por la palabra. Vivimos por la palabra, nos sostenemos por la palabra y la comida vendrá por la palabra. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Y eso Jesús lo menciona en Mateo, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Pero se refiere a lo que el Señor le dijo a Moisés en el trayecto del desierto. Porque quería enseñarle al pueblo de Israel a vivir por la palabra antes que vivir por la comida. A vivir por la palabra antes que vivir por la ropa, a vivir por la palabra antes que vivir por el trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra le abre puertas para trabajar, la palabra le abre puertas para la salud, la palabra le abre puertas para comer. La comida le llegará por la palabra, el trabajo no le llegará por la palabra, la salud se le activará por la palabra, pues el poder de la palabra. Repito, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primero, como Dios ungió significa la unción. Dios estaba con él significa la presencia. No se acostumbra a la unción activa el poder y los dones, pero la presencia de Dios quiere traer una gloria más fuerte. Moisés se movió en el ámbito de la gloria, vio la gloria de Dios en vivo, como decía un pastor profético. Pero mucha gente hoy se mueve a través de la unción. Los dones son irrevocables, pero no hay nada como moverse juntamente con el Espíritu Santo, juntamente con la presencia de Dios. El Señor Jesús fue ungido por el Espíritu, pero también la presencia de Dios caminaba activa con él por la comunión que tenía con él. Entonces, la comunión me va a ungir, la comunión me va a apartar, la comunión me va a consagrar. El problema es que usted muchas veces se ve como cualquier cosa en el mundo. Somos, dice la palabra, luz y somos sal, somos como luminares en este mundo. Dice la Biblia que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué no miramos resultados? ¿Sabe cuál es la razón? Porque el sistema del mundo está en nuestra mente. Lo que el gobierno dice, nosotros muchas veces sí le decimos amén. Lo que HCH dice, muchas veces nosotros le decimos amén. Él dice que va a estar feo ahorita. El salario mínimo no va a subir. Van a subir la canasta básica. Las cosas están subiendo, pero cuando las cosas suban, nuestra fe también debe subir. Que se incremente la fe, que se incremente la búsqueda, que se incremente la oración, que se incremente nuestra relación con Dios. Y le voy a decir, las cosas van a seguir empeorando, no van a seguir mejorando. No lo quiero desanimar, lo quiero animar más bien. Porque cuando las cosas empeoren, los milagros de Dios van a manifestarse en la iglesia. Y la gente inconversa va a tener que venir a Cristo por las crisis que van a venir. Por las crisis que van a venir. Hay enfermedades que solo Dios las puede sanar. Matrimonios que Dios, solo Él los puede restaurar. Adicciones que solo Dios las puede cortar y las puede quitar. Cuando vean que el psicólogo no puede, cuando vean que el médico no puede, cuando vean que la ciencia no puede, van a tener que venir a los pies de Cristo. Si no quieren venir a las buenas, van a venir por un azote.
van a venir por un milagro. Entonces, digámosle al Señor, Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, úngeme. Hay una canción, creo que es verdad, de Roberto Orellana, el tío de la hermana Lili, que dice úngeme. Entonces, dígale a Dios siempre que ore, úngeme, porque hay mucha necesidad. Dígale al Señor, bautízame, porque hay mucha necesidad. ¿Para qué? Para ser un testigo, con poder, con audacia, con osadía. Si le da vergüenza, si le da pena, diga al Señor, Señor, dame osadía. Osadía es atrevimiento, ser atrevido en el reino, hablarle de Dios. Les dije que la primera vez que voy a la Granja Penal a predicar, yo entro, invito a un hermano, le digo, si quiere, el domingo voy para la Granja Penal, hace años. Si quiere voy a la Granja Penal, si nos quiere acompañar, vámonos, vamos a ir a tales horas. Le ponen el sello, le dan una laminita así, uno le da la cédula de identidad, los celulares en su mochila en la entrada, 5 lempiras, parece que valía en ese tiempo que le cuidaran el celular a uno, y no era como casetilla, pues hacían la fila, el registro, y de ahí abren la primera puerta. Desde la entrada los presos ya están ahí esperando sus visitas, hasta el que no tiene visita, porque hay gente que no tiene familia, o por cualquier razón la familia del agua no tiene visitas, pero ahí están al frente, aunque está para ver gente. Entonces ponen todo ahí. Entonces solo voy entrando yo al presidio. Y de ahí dicen, bueno, si ustedes son de la iglesia, así somos de la iglesia. Vamos a tener culto aquí en la iglesia, lo invitamos y empecé yo a evangelizarlo. El hermano que andaba con nosotros era un hermano tímido. Y empezamos hablando, entonces allá los espera la iglesia. Y llegamos a la iglesia, era pequeñita la iglesia, pero ahí apretados cubrimos el culto. Y después me dice, ¿cómo hace usted para atender? Yo me quedo mudo. Y más así con gente con todos los tatuajes y todos peludos ahí, hasta como mío, yo me quedo mudo. No le digo, usted solo déjese llevar por el Espíritu Santo. Usted comienza a hablar y deja que el Espíritu Santo se desarrolla en su lenguaje y en su vocabulario. Pero ahora, no podemos desarrollar un lenguaje de reino si no hay palabra. Es que esto nos va a desarrollar no solamente una activación para mis bendiciones y para mis promesas, sino para poder darle un mensaje a la sociedad, al preso, al enfermo, a los hospitales. No sé si usted predicaría un mensaje de 10 minutos que vayamos al hospital. Le digo a ustedes una reflexión de la palabra, este grupito de gente que están esperando ahí, o le terminarían los pies así, o se mete a Facebook pensando que es la Biblia en el celular. No es fácil, se lo digo, pero depende del Espíritu Santo. Todos pasamos por la etapa de los nervios, por la etapa que me da pena, pero para lo bueno, para lo malo nos da pena bailar, ¿va? En Navidad, hasta el pino le damos uno solo, ¿va? Cualquier canción que salía a bailar, pegarle, bailar, decía. Para lo malo no hemos sido penosos, pero para lo bueno sí. Si aquí pongo a Obama yo a que dirija, no, que todavía no me siento preparado, pero si el maestro dice, vas a dirigir el himno nacional, ahí está. Te voy a dar 10 puntos, ahí está, y no le da pena. Aunque por dentro se está muriendo y está sudando, pero lo hace por 10 puntitos. Pero aquí a veces la gente le da vergüenza. Cuando digo aquí no me refiero a esta iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo. Este mensaje va para todos. Hay que perder la pena, y eso se pierde teniendo una relación con el Espíritu Santo, discipulándose y leyendo la palabra. Si tenemos palabra en nuestra mente, vamos a tener palabra para compartir. De la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y vamos a proclamar la grandeza de Dios. Mire, yo padecí gastritis y Dios me sanó. Mire, yo tenía un problema en un riñón y Dios me sanó. Mire, yo tenía problemas familiares y Dios restauró mi hogar. O sea, los milagros que ha hecho en su vida, en su casa, en sus hijos, son para que los proclame, para que gane almas para Cristo. Que a usted no le dé vergüenza su pasado. No es que lo van a contar de uno, no, pero es que dejar el guaro, me dice uno.
no, pero hay que dejar la mujería, dicen otros, no, pero hay que dejar el cigarro, dicen. ¿Y sabe lo que digo yo? Yo era peor que usted, y yo soy predicador hoy. Yo era peor que usted. ¿Cuánto vale usted? No, los sábados, y a veces los domingos. Yo iba 15 días, cuando agarraba pata, le decía, 15 días, allá descansando, ahí en la banquita del Guanacaste, cerca de Donald Trump, que descansa en la presencia del Señor, del finado Donaldo. Espero que se haya reconciliado con el Señor. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios grande. Mire, dele gracias a Dios por la vida. Hay gente que ya partió, hay gente que ya está descansando en la presencia de Dios, pero nosotros estamos aquí descansando en la presencia de Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y Dios nos va a dar vida en abundancia. Dios no nos va a soltar, Dios no nos va a dejar. Y así como Dios ungió a Jesús, así lo va a ungir a usted. Así va a ungir su vida. Entonces queremos ver la manifestación de un Dios grande. Tenemos que tener una fe grande. Y nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor. No tenemos que poner la fe en otra cosa que no sea Él, en otra cosa que no sea el reino. Nunca se le olvida que tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios hacedor de maravillas, tenemos un Dios que es grande en amor, que es grande en misericordia y que es grande en todo el sentido de la palabra. Decimos que la grandeza de nuestro Dios no se compara con los ataques venideros, ni con los presentes, ni los que vengan. A Daniel no se lo comieron los leones. A José no lo asesinaron sus hermanos. Isaac no murió en el sacrificio de Abraham. Jesús no murió antes de tiempo. Todos los hombres de la Biblia fueron rescatados. Pablo y Silas, Pedro el apóstol, Jeremías, todos fueron rescatados por el Dios sobrenatural y partieron el día que tenían que partir con el Señor. Y el legado de esa gente que murió, con esto voy terminando, el legado de esa gente que murió y pagó un precio de sangre. O sea, se lo voy a decir, no solo Jesús pagó un precio de sangre, los profetas de Israel pagaron un precio de sangre. Los apóstoles de Israel pagaron un precio de sangre. Esteban el diácono pagó precio de sangre, lo mataron a pedradas. Mientras él estaba siendo apedreado, dice que el cielo se abrió y miró al Hijo a la diestra de Dios. Miró a Jesús a la diestra de Dios y eso lo hizo que él descansara en paz. Él no predicó en vano, no hizo milagros en vano. Y nosotros debemos de valorar, se lo voy a decir esto, yo no conocí a Pedro, ni a Pablo, ni a Elías, ni a Eliseo, ni a Moisés, ni usted tampoco, en persona, pero lo podemos conocer en la Biblia. Y debemos valorar el sacrificio de esos hombres, el precio de esos hombres, la abnegación de esos hombres. Porque gracias a Dios y gracias a ellos, nosotros conocemos el poder de un Dios sobrenatural, de un Dios que respalda, de un Dios que al que llama lo va a acompañar todos los días y jamás será abandonado. Póngase de pie. Dios no lo va a dejar, no lo